Daniel Galar, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Agustín Amado lo saluda, Daniel. Buenas tardes, Agustín. ¿Cómo están? Bien, interesados en conocer cómo está hoy este conflicto. En principio, saber si afecta solamente a quienes quieren pasar allí por la zona del Cristo Redentor o también esto se replica en otros puntos de la frontera entre Argentina y Chile. Bueno, en principio no. Este es un problema que se está dando básicamente en Cristo Redentor, aunque también hay algún problema en Jama y en Integración Austral, dado los volúmenes que circulan por estos pasos, ¿no? Pero el de Cristo Redentor sería el más problemático porque es el paso que más tránsito tiene. En la actualidad tenemos, como te decía, 3.000 camiones varados de este lado de la frontera y lo peor de todo es que sin ¿cómo decirlo? Sin un horizonte de solución. Chile no responde a los reclamos, nuestra Cancillería sabemos que ha reclamado por vía diplomática, pero hasta el momento no hay respuesta, ¿no? Ujú. El motivo del conflicto tiene que ver con la autenticidad de esos PCR, de esos controles para determinar el estado de salud de los choferes de camiones. Miren, en realidad no sé bien con qué tiene que ver, porque eso es un argumento que se ha dado chileno, dada una noticia que salió en un medio local de Mendoza, donde había una persona vinculada a un hospital, un enfermero concretamente, que hacía PCR truchos o adulterados. Pero cuando esto uno lo lleva a la situación práctica, no hay denuncias de Chile sobre esto, no hay sanciones de Chile sobre esto, no hay notificaciones de Chile a nuestra Cancillería de que tales fueron adulterados. Digo esto porque de la misma manera que debería estar esta información, hay otra, por ejemplo, de cuando hay test positivos, tienen con precisión cuántos test positivos son, 17 tal día, 15 tal otro día, y hasta los nombres de las personas. Entonces, llama la atención utilizar un argumento así, donde no hay elementos para contrastarlo, ¿no? Si así fuera, Chile debería haber sancionado fuertemente a las personas que adulteran y a las empresas responsables, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cómo se destraba esta circunstancia, Daniel? Bueno, a raíz de esto y de lo que ocurrió el día 14, Chile decidió gremialmente, digamos, no atender más ni al turismo ni al transporte de cargas. Luego el día 15 se destrabó para el transporte de carga, pero dejaron de atenderlo hasta el día de hoy. Y al transporte de carga empezaron a exigirle un PCR con negativo, con menos de 72 horas de antigüedad, que ya estaba antes, digamos, ya se lo exigían antes, y además un test adicional de antígenos al 100% de los conductores que entran por Libertadores. Claro. Y aquí es donde está el problema, porque nadie discute que Chile exija esto, pero tiene que poner volumen suficiente compatible con el flujo de espacio internacional. Si usted testea o tiene una capacidad de testeo de 150 camiones diarios y le llegan 900, claramente es una obstrucción de la circulación, ¿no? Claro. Daniel, una pregunta para tener a ver, para tener una idea de la magnitud de lo que significa este freno para la economía. Un flete en camión hasta Chile, ¿qué impacto en términos económicos tiene? ¿De cuánto estamos hablando? Un A valor ver, promedio. los fletes depende si son de Mendoza, si son de Buenos Aires, si son de Brasil, porque en esta frontera tenemos involucrados camiones de todos los países, no solamente de Mendoza o de Argentina, hay de uruguayos, de paraguayos, hay brasileños, hay bolivianos y hay los propios chilenos. Pero Pero seamos constructivos. De Mendoza a Santiago, por ejemplo, de ¿qué? Mendoza a Santiago un flete vale 1.200, $1.300, de Buenos Aires vale $2.500 y de San Pablo vale 5.000 o Está. 6.000. Eso estamos hablando de un viaje de ida, ¿no? Eso hay que Correcto, multiplicarlo por correcto. dos, digamos, para que cierre la ecuación para el transportista, ¿no? Sí, sí, depende porque el transporte es muy dinámico, hay muchos camiones que retornan vacíos desde Chile porque Chile es un gran consumidor, pero no es un gran productor de productos, de la redundancia, y entonces los camiones en un gran porcentaje retornan vacíos, ¿no? Lo que sí podemos decir y esto es un cálculo un poco amateur, por decirlo algún nombre, porque no tengo datos precisos de cada una de las cargas, pero con el conocimiento que uno tiene cuánto valen las cargas, podemos decir que hay inmovilizado unos 250 millones de dólares en cargas en la frontera. Y además
Pero, a ver, para que me quede claro, 250 millones de dólares en mercaderías que ahora están parados ahí en el Cristo Redentor. De distintos orígenes, ¿no? De Sí, distintas provincias de Argentina y Brasil, Uruguay, Paraguay, que también tienen un flujo importante de camiones por este lado, ¿no? Entonces, es un número genérico, digamos, ¿no? Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero estaría en el promedio. Y después, desde el punto de vista del costo de los camiones inmovilizados, tenemos que calcular alrededor de 3 millones de dólares diarios que cuesta tener toda esta cantidad de camiones inmovilizados. Está. Esto lo interpretan las autoridades, porque lo mismo está pasando al lado chileno, tampoco pueden pasar hacia Argentina. No pueden pasar por Cristo Redentor, no, está totalmente cortado el tránsito. No sé si lo interpretan, deberían interpretarlo y también deberían tener en cuenta que todo este volumen de mercadería tiene destino final Chile. Es decir, salvo un pequeño porcentaje de cargas que van en contenedores, que van a los puertos de Chile y de ahí a terceros países por vía marítima, el resto de la carga tiene destino final Chile. ¿Qué quiero decir con esto? Que son abastecimientos para el mismo Chile, supermercados, comercio, industrias. Entonces, Chile debería considerarlo, debería ponerse rápidamente a trabajar porque en algún momento va a afectar a su propia economía, ¿no? Entiendo hacia dónde va. Y entonces, ¿esta medida se interpreta o se entiende por alguna suerte de medida, no sé, de qué naturaleza por parte de Chile, digo, de frenar, en todo caso, el desembarco de estas cargas en su territorio, en su propio mercado? No, esto va más por el lado de una medida gremial, que fue el gremio de los aduaneros, y que no tiene mucho sentido desde todo punto de vista, dado que el transporte de cargas ha sido declarado esencial y estos 2 años de pandemia se ha desenvuelto normalmente y le diría que con tasa de contagio menor que las de otros sectores. ¿Hay un sector contagiado? Sí, pero no como se esperaba dada la movilidad que tiene el sector, ¿no? Entonces, ahora que hemos avanzado en la pandemia, que todos los estados, todas las personas tenemos más conocimiento de cómo se mueve, cómo protegernos, que estamos vacunados, y una serie de cosas que han ido evolucionando, se toman una medida que no se ha tomado a lo largo de toda la pandemia. Entonces llama la atención eso, ¿no? Daniel, le agradezco mucho la gentileza que ha tenido de atendernos, muy amable. Por favor, muy amable, gracias a ustedes. Hasta luego.